En el otoño de 1943, cerca de 5.000 judíos romanos se esconden bajo el manto de la iglesia. Una vez hablé con un sacerdote que estaba en un seminario y dijo, teníamos poca comida, teníamos pocas raciones y el Papa nos dijo, hay 100 judíos que deben acoger y compartirán todo con ellos. Se cuenta que cuando estaban en medio de un rezo judío y escuchaban tocar la puerta, comenzaban a cantar Ave María. Trataban de hacerse pasar como católicos para evitar la persecución de los nazis. Los esfuerzos de la iglesia para salvar a los judíos de Roma pronto llegan a oídos de Hitler. El Führer teme que el Papa dé un paso más allá y denuncie públicamente el holocausto que se lleva a cabo en su patio trasero. La policía nazi dependía significativamente de si el Papa permanecía en silencio o no. Así los católicos de la SS todavía creerían que Dios estaba de su lado. La condena del Papa podría escucharse en todo el mundo y esto sería desastroso para la política exterior alemana. Después de la guerra, el comandante de la SS en Italia, el general Karl Wolff, afirmaría que recibió órdenes secretas después de la conquista de Roma para invadir el Vaticano y secuestrar al Papa. Was denken Sie? Wann ist der schnellste Zeitpunkt, zu dem Sie diesen Auftrag erledigt haben können? Ich werde etwas Zeit benötigen, mein Führer. Nun, ich glaube, die Operation kann frühestens in 4 bis 6 Wochen beginnen. Das dauert mir zu lange. Karl Wolff es alguien interesante, por no decir infame, en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Su historia dice que hizo todo lo posible para socavar y mermar esta directiva, y así no tener que invadir el Vaticano y secuestrar al Papa. Esta declaración es muy controversial, pues Karl Wolff era un infame fabulador. En más de una ocasión, reescribió todo con el fin de mejorar su posición en la historia. Wolff también hablaría de una reunión secreta que tuvo con Pío meses después, donde le informaría personalmente de los planes de Hitler y lo instaría a que se abstenga de criticarlo públicamente. Son las órdenes del Führer. Ahora bien, no tengo intención de llevarlas a cabo. Pero, Santo Padre, debo advertirle que debe ser cuidadoso con sus declaraciones. La situación en Roma es confusa y llena de riesgos. Was auch immer passiert, ich werde Rom nicht freiwillig verlassen. Mein Platz ist hier. Santo Padre, tiene mi palabra de que haré lo que esté en mi poder para proteger su soberanía. ¡Ay! Con los nazis al mando de su ciudad natal, Pío se enfrenta a un atormentador dilema moral: condenar públicamente el holocausto o morderse la lengua por temor a represalias. La ocupación de Roma y luego la expulsión de los judíos en octubre de 1943 dramatiza ese dilema con el que ha estado luchando. Debe decidir si decir algo decisivo y en público o continuar por el camino diplomático y privado. Y elige esta última de nuevo. El 18 de octubre, más de 1.000 judíos son llevados a la principal vía férrea de Roma y son movidos en manadas hacia los vagones. El 70% de ellos son mujeres y niños. De estos 1.000, solo 16 sobrevivirán a la guerra. Esto pasó
precisamente debajo de la ventana de San Pedro, pues estaban reuniendo a los judíos en una escuela militar a unas cuadras del Vaticano. Ahora imaginen si el Papa hubiese salido en su sotana blanca y dice: «Gaséenme primero, pero no te llevarás a estos judíos que viven bajo mi protección en Roma». El Papa podría haber alertado a los judíos que iban a morir, incluso eso hubiera sido algo muy, muy significativo. Si hubiese dejado en claro que la participación en el exterminio de una raza era un pecado mortal, que se quemaría en el infierno aquel que participaría en ello, sin duda habría impedido que católicos decentes participaran en la matanza de millones de judíos. Si hubiera hecho una declaración, ¿cuál hubiese sido el impacto? Estaba bastante convencido de que sus palabras no trascenderían las líneas enemigas. Es decir, esa es una buena pregunta para razonar, claro. ¿Pienso que eso habría conllevado a algo mejor? En verdad no lo creo. Mientras Hitler impone su régimen de terror en Roma, hacia el sur, las fuerzas aliadas avanzan hacia la península itálica. Para aquellos atrapados en el interior del Vaticano, la liberación no llegaría pronto. Mientras tanto, 1000 kilómetros al norte, un miembro devoto de la Grey del Pío planea su propio plan de acción. El coronel alemán Klaus von Stauffenberg está decidido a destruir a Hitler de una vez por todas. Y un nuevo trabajo pronto le ofrecerá la mejor oportunidad para tener éxito. 5 de noviembre de 1943, la batalla por Roma se intensifica y bombas caen sobre la ciudad del Vaticano. De pronto se escucharon estas fuertes explosiones y luego las ventanas vibraron y todo se sacudía. Fue escalofriante. Al día siguiente vimos todo el daño provocado. En realidad fue un milagro que nadie haya resultado muerto. Las explosiones dañan un edificio de oficinas del Vaticano, el taller de mosaicos y el invaluable vitral diseñado por el ícono del Renacimiento, Gian Lorenzo Bernini. La identidad del terrorista nunca se conoce. Pero el misterioso ataque recalca el peligro permanente que acecha al Papa Pío y a su iglesia. Mientras el pontífice reza por la liberación del mal que lo rodea, un guerrero católico se prepara para atacar su origen. El coronel Klaus von Stauffenberg es la última y mejor esperanza de la resistencia alemana. Valkyrie está diseñada para evitar un levantamiento. Pero ¿qué tal si se utiliza para generar uno? Ya recuperado de sus heridas, fue reclutado como jefe de Estado del Ejército de Reserva, cuyo propósito oficial era actuar como especie de guardia nacional en términos estadounidenses. Estaban destinados principalmente para atacar en caso de una rebelión en Alemania de los miles y miles de trabajadores esclavos, quienes eran en aquel entonces la fuente de la economía alemana. Bajo el pretexto de este plan de someter a estos trabajadores, plan llamado Valkyria, ahora Stauffenberg idea un plan dentro de un plan llamado Valkyria II. Sería la treta definitiva. Stauffenberg usaría su ejército de reserva no para proteger el régimen nazi, sino para desmantelarlo. Después de matar a Hitler, movilizaría sus unidades por todo el Reich para reprimir los disturbios civiles mientras trabaja en secreto para implementar un gobierno antinazi. Ellos tienen un plan. Y es llamado Valkyria. Usarán el ejército de reserva para reprimir los disturbios luego del desastre. Sabemos por el testimonio del padre Leiber que Pío XII fue informado detalladamente del plan de Stauffenberg, especialmente la eliminación de Hitler a través de una bomba, que sería plantada por un agente católico de la resistencia alemana. Santità. Sarebbe meglio, Sua Santità, se mi permettesse di distruggere quella lettera immediatamente. Non ce n'è bisogno, Robert.
Puoi dir loro che hai visto il Papa bruciarne le pagine. Mientras el coronel Stauffenberg se prepara, las fuerzas estadounidenses entran triunfalmente en Roma. Mientras las tropas entran a la ciudad y pasan por el Coliseo, importante lugar de antiguas fiestas romanas, la población se llena de emoción y las cadenas dominantes de los alemanes se apartan. El 4 de junio de 1944, después de un asedio de 9 meses, las oraciones de la Ciudad del Vaticano son contestadas. It is a real joy for us to welcome you all here. You know very well, you have had an experience now of the dangers and uncertainties of life in the midst of a war. Make one thing certain, that you keep always close to God. It is the Spiritus Sanctus. Amen. Querido Señor, me ofrezco como sacrificio a tu gloria. 6 semanas después de la liberación de Roma, Klaus von Stauffenberg está a punto de cometer una infamia. Acepto tu voluntad. Hazme tu mayor instrumento para la causa de la justicia y la paz. Era un católico devoto. Sabemos que entró a una iglesia católica en Berlín la noche anterior de la conspiración y rezó. Entró a un confesionario y le pidió al cura por la absolución de San León, algo que puede ser concebido a los católicos antes de la batalla o antes de algún evento extraordinario que probablemente los llevaría hasta su muerte. La paz de Cristo sea contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendígame, Padre, porque he pecado. Han pasado 3 meses desde mi última confesión. He venido para pedir la absolución. La absolución de un pecado aún no cometido. Pero que, si Dios quiere, será cometido por el bien de la humanidad. Stauffenberg salió de la iglesia y entró a un auto. Le dijo a su conductor que lo recogiera temprano en la mañana. Entró a su casa, cerró las cortinas y llenó su maletín con 2 bloques de explosivos plásticos. Por 5 años, un grupo valiente de alemanes ha conspirado discretamente para recuperar a su país de las garras del mal. Hoy, con un país llevado hacia la aniquilación, darán la última batalla.
Adelante. Toda esperanza reposa en el coronel Klaus von Stauffenberg, un guerrero condecorado y un católico dedicado, que cree que su causa es justificada por la enseñanza de Santo Tomás de Aquino sobre el tiranicidio. Heil Hitler. Heil Hitler. A las 11 a.m. llega al complejo militar secreto en Prusia Oriental, conocido como la Guarida del Lobo, con 2 bombas en su maletín. Berichte von der Front bekommen. Ich fasse zusammen. Die Lage vor Ort ist ziemlich verzweifelt. Mit jedem Tag, der vergeht, gibt es weniger Ressourcen zu verteilen. Die Rote Armee bewegt sich aggressiv westwärts und in einigen Regionen sind wir weit in der Unterzahl. Das reicht! Habe ich keinen General in meinem Stab, der in der Lage ist, Ressourcen angemessen zuzuteilen? Mein Führer, wir gehen angemessen damit um. Luego de algunos minutos tenía una excusa para salir de la sala. Debía tomar una llamada en la que le informarían de las noticias de Berlín. Die Rote Armee wird schwächer werden und wir werden wieder siegreich sein. No tenía intención de morir con Hitler, él quería vivir, tenía una esposa e hijos, así que se va y se apresura para salir del lugar. Él escuchó la explosión, la vio, las ventanas se rompieron y los cuerpos volaron por los aires. El auto, por favor. Debo ir al aeropuerto de inmediato. Conduzca. ¡Conduzca! Enseguida entró a su auto y salió por la reja perimetral del cuartel militar. En minutos, Stauffenberg estaba en un avión de regreso a Berlín, seguro de que su misión había tenido éxito. Habla el coronel Stauffenberg desde Berlín. Estamos todos en estado de emergencia. Había llegado un poco después de las 4 a la sede de los conspiradores en el Wenderblock. Luego se dedicó a llamar a varios oficiales de los países invadidos y les dio el código Valkyria, código de la conspiración, pero llegó la noticia de que Hitler había sobrevivido a la bomba, que solo estaba herido. Eso es totalmente falso. Es propaganda. Y es imposible. Yo mismo he visto cómo llevaban a Hitler muerto. ¡Ayuda, mi Führer! ¡Mi Führer! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No es difícil creer que la historia puede depender de algo tan insólito y peculiar como el diseño mobiliario. Él ve que la bomba explotó, pero lo que no sabe es que en los 2 minutos que estuvo fuera de la sala, alguien que estaba parado junto a la mesa siente el maletín y nota que este le incomoda un poco. Esa persona mira hacia abajo, lo recoge y lo mueve un par de centímetros al otro lado donde había un plinto, una enorme pieza de madera que era el soporte de una mesa. La mesa no tenía patas regulares. Ese pilar que sostenía la mesa desvió tanto el alcance explosivo que Hitler sobrevivió. Hitler escapó con heridas leves y acordó una cita en la tarde con el derrocado dictador italiano, Benito Mussolini, quien está ahora bajo custodia de protección nazi, e incluso le dio un tour por el sitio del ataque. Esa noche,
el Führer habla por la radio para callar los rumores de su fallecimiento. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, unvernünftiger, gewissenloser, verbrecherisch dummer Offiziere hat ein Komplott geschmiedet, um mich zu beseitigen. Hitler dio carta blanca inmediata para detener a todos los conspiradores. Y ese fue el final de la conspiración. Stauffenberg fue llevado al patio del Wenderblock y fue ejecutado por un consejo de guerra improvisado. Es lebe unser heiliges Deutschland! Sus últimas palabras fueron: Es lebe unser heiliges Deutschland. Larga vida a nuestra Alemania. Durante años, esta conspiración para matar a Hitler se había manejado bajo las sombras, evadiendo la atención de un régimen que todo lo ve. El plan de Stauffenberg había de ser su anhelado momento de redención. En su lugar, sería su sentencia de muerte. Ya que Hitler estuvo cerca de ser asesinado, tomó venganza y toda la conspiración comenzó a descifrarse. En septiembre de 1944 se recuperaron un montón de documentos de una caja fuerte en la sede de la Abwehr, que mostraba no solo la conspiración para matar a Hitler, sino también las conexiones con Pío XII. Entre los documentos está la carta manuscrita en papel pontifical que apoyaba la eliminación del régimen de Hitler. Esta es la evidencia más incriminatoria que le preocupaba al Vaticano, que quizá podrían encontrar, pues lo que solía ser solo una suposición de su participación, ahora se convertía en una certeza. Este papel y los otros documentos que encontraron ponen en marcha a los nazis. Y cuando Hitler vio lo que contenían, no pudo salir de la cama por una semana. Buenos días, mi Führer. Oh, mi Dios. Los informes médicos muestran que su sistema nervioso estaba afectado. Estaba muy frustrado cuando se dio cuenta del alcance real de este evento del 20 de julio. Esperaba que fuese solo un grupo pequeño de oficiales, pero comprendió que era mucho más grande, que no solo era dentro de Alemania, sino que también todo esto llegaba hasta el Vaticano. Eso lo conmocionó mucho. Quizá esto molestó mucho a Hitler, porque una vez fue un católico muy creyente. Mientras llegaba el momento de su muerte, quizá fue profundamente perturbador para él pensar que la autoridad suprema del poder moral cristiano en el mundo se había alineado contra él y sus proyectos. La paz sea contigo. Amén. Hitler finalmente sale de la cama gracias a un colirio mezclado con cocaína. Recupera su vigor y decide que debe aniquilar a todos los miembros de la conspiración mientras pueda. Vernichtet sie! Vernichtet sie alle sofort! La venganza era muy dulce para él. Tenía sed de venganza, quería matarlos a todos.
En las semanas posteriores al ataque en la guarida del lobo, la conspiración contra Hitler es revelada y el camino de pruebas los conduce directo al Vaticano. El principal espía alemán de Pío, Joey Ox, ha estado en prisión por más de un año, pero ahora es llevado al corredor de la muerte. Siéntate. Tu vida terminará en la horca. Nadie más podrá ayudarte. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Sabe qué? Debo decirle que estoy en paz. Si voy a la horca, entonces yo iré con la conciencia limpia. Moriré por mis convicciones tal como lo hizo Cristo. En noviembre de 1944, cuando Joseph Müller estaba bajo la custodia de la Gestapo, le fue presentado por un oficial de la SS un pedazo de papel original en la que el padre Robert Leiber, el secretario del Papa, había escrito las condiciones de paz en 1940. Esta era una prueba contundente. Y a este punto, Müller sabía que él y que también Pío XII ya habían sido descubiertos. ¿Usted reza, señor Müller? ¿Reza por sus enemigos? Sí. ¿Usted reza por mí? Rezo por usted todos los días. El oficial de la Gestapo hizo silencio y dijo: Lo dejaré solo por un momento. Regreso en 10 minutos. Y salió de la habitación. Pero Müller no pierde el tiempo. Cuando el oficial de la SS regresó, 10 minutos más tarde, simuló que ese pedazo de papel nunca había existido. Desaparece la evidencia directa que implicaba a Pío en la conspiración para matar a Hitler. Pero el castigo para Müller y sus cómplices bajo la custodia de la Gestapo apenas comienza. ¿Pedirás por tu salvación, Müller? ¿Dios te va a salvar? Fue un momento oscuro para esas personas. Müller y los otros fueron brutalmente torturados. Fue encarcelado, golpeado y cortado, y no obtuvieron casi respuesta. Y nunca dijo nada. Pasa un largo y desesperante invierno en aislamiento. Fuera de los muros de la prisión, el imperio de Hitler se derrumba día tras día, y el Führer centra su ira final en aquellos que lo traicionaron. Él ordenó que Canaris, figura importante en la historia militar alemana de la Primera Guerra Mundial, fuese asesinado de la manera más tortuosa posible. Procedan. Deliberadamente lo dejan colgado para que pierda el conocimiento. Lo vuelven a colgar y eso sería, como ellos dicen, el sabor de la muerte 2 veces. ¡Procedan!
Hitler le indicaba al mejor cinematógrafo que grabara películas de la agonía de Canaris y de los otros conspiradores. Les entregaban estos filmes para poder, por así decirlo, frotar sus manos y presumir de los monstruosos asesinatos de sus enemigos. Estas películas capturaron los momentos finales de Canaris y de otros conspiradores, pero no los de Joseph Müller. En la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Müller rezó. Pensó en su hija, que justo ese día recibiría su primera comunión. Pensó, mientras yo iré camino al ahorcamiento, quizá al mismo tiempo mi hija esté caminando por el pasillo para recibir el pan de la vida eterna. ¡Estamos esperando órdenes! Él esperaba terminar igual que Canaris, Oster y los otros ahorcados. Pero mientras estaba allí no pasó nada. En las últimas horas de la Segunda Guerra Mundial, con las fuerzas de los aliados acercándose rápidamente, el agente secreto más valioso del Papa Pío está al borde de una muerte inminente. Joseph Müller fue llevado a la horca. Se mantuvo allí durante un par de horas mientras aviones volaban sobre su cabeza. Y después de un tiempo, fue llevado adentro. A la mañana siguiente, se levantó, miró por los barrotes de su celda y vio lo que parecían copos de nieve flotando. Pero los copos flotantes en su celda era todo lo que quedaba de sus amigos. No fue hasta después de la guerra que Müller supo que había sido salvado por una llamada telefónica en el último minuto. Resultó que Joey Ox tenía un viejo amigo que era escolta de Hitler. Durante una pausa para fumar fuera del búnker del Führer, el general de la SS Hans Rathenhuber escucha sobre la ejecución de Müller. Lo escuchó del oficial Ernst Kaltenbrunner, oficial a cargo de la persecución de los conspiradores. Rathenhuber preguntó, ¿puedes eliminar su nombre de la lista? Y Kaltenbrunner accedió, bajo el pretexto de que, bueno, quizá Joseph Müller, debido a sus cercanas relaciones con el Vaticano, podría ayudar a negociar los términos de rendición durante los últimos días del Reich. Hablamos de un hombre que fue todo un héroe. Y cuando lees sobre la tortura, imaginas lo cerca que llegó de ser ejecutado. Müller pasó a ser un hombre importante en toda Europa después de la guerra. A veces es llamado el padrino de la Euro, pues ayudó a que Europa fuese una entidad más fuerte y más unificada. Joseph. Buenas noches. ¡Qué joya! El 1 de junio de 1945, Joey Ox, Joseph Müller, entró al apartamento de Pío XII en Roma. Según Müller, Pío cruzó la sala y lo recibió como a un hijo perdido. Se abrazaron y durante las próximas 2 o 3 horas, Pío no soltó las manos de Müller.
Hablaron sobre todo por lo que Müller había pasado y hablaron de los planes contra Hitler. Wir mussten es tun. Wir hatten es mit satanischen Kräften zu tun. Gott gibt uns nichts ohne Grund. Eine Lehre, die wir ziehen können. Was haben Sie gelernt? Olvidé cómo odiar. Vi el odio de muchas formas. Al final incluso dejé de odiar a los nazis. Debemos seguir adelante, ¿no es así? Y reconstruir un mundo sin odio. El Papa Pío XII serviría otros 13 años como pontífice, muriendo en 1958 a los 82 años. Para entonces, fue alabado por el mundo como figura importante en la causa de la paz mundial. Pero en las décadas posteriores de su papado, ha sido criticado por su decisión de no condenar a los nazis durante la guerra. Algunos incluso lo llaman el Papa de Hitler. Si bien es cierto, no apoyaba a los nazis, creo que era el Papa de Hitler, en el sentido de que su silencio por 4 o 5 años durante estos terribles acontecimientos fue simplemente una decisión totalmente equivocada. Nadie dice que el Papa nunca ayudó a salvar a los judíos en secreto. Lo que decimos es que nunca puso su vida en riesgo, no puso a la Iglesia en riesgo. La manera más efectiva de detener a Hitler no era a través de estas redes secretas de espionaje. El mundo no necesitaba que el Papa Pío se convirtiera en el jefe de la CIA. Necesitábamos que fuera la voz moral del mundo. Pero los defensores de Pío afirman que su silencio fue una estrategia justificable para evitar mayor horror en las acciones de Hitler. Si sabes por constante experiencia que hacer cualquier protesta no tiene ningún efecto positivo en las personas, que al contrario las cosas empeoran mucho más, si aún sabiendo eso vas y lo haces, entonces eres un tonto. Y Pío XII no era un tonto, no era irresponsable. Creo que a veces en este debate lo que falta saber y es importante es que antes de que él fuera papa fue un hombre. Y ningún hombre es perfecto. Creo que el Papa Pío XII tenía la sincera determinación de proteger la Iglesia. Es una gran responsabilidad, una muy difícil de entender para nosotros. Para aquellos que dicen que el Papa permaneció callado, consideren que las circunstancias son impredecibles y estas tienen consecuencias impredecibles. En medio de esta discusión sobre el legado de Pío XII, hay un movimiento en curso para canonizarlo. En 2009, fue declarado venerable, el primero de los 3 pasos para la canonización. Todo esto es un milagro, y estamos trabajando en eso. Hay 1 o 2 casos que parecen ser muy prometedores. Lo que me importa es que por fin se hará justicia. Lo que las personas han dicho con respecto a ese hombre es un escándalo, un gran escándalo. El mayor problema que tengo con la canonización son esas dudas, esa molesta sensación de que quizás a veces era muy tímido o muy diplomático y no mostró esa voz profética. Creo que esas dudas hacen que sea difícil pensar en él como un santo. Robert Lieber, quien lo conocía bien y trabajó con él de cerca, dijo una vez, grande sí, santo no. Eso fue lo que dijo, grande sí, santo no. Este debate sobre su conducta en la guerra causa preguntas importantes que trascienden la historia. ¿Cómo deben intervenir los líderes religiosos en conflictos políticos? ¿Sus declaraciones promueven la paz? ¿O solo incentivan al enemigo? ¿Y cuándo, de ocurrir, es justificable un asesinato por un bien mayor? Toda guerra desafía nuestras definiciones del bien y el mal. Pero quizá ninguna las dramatice tanto como la zona gris del enfrentamiento secreto entre el Papa
y Hitler.